Hola, soy Pablo y esto es La Fiebre Oscura. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Esto es mi primera incursión en los podcasts, digamos, propio y normal. El nombre del podcast, para que os hagáis una idea, es La Fibra Oscura. Es relacionado sobre Internet y sobre, digamos, más, digamos, el background de Internet y todo lo que es el hardware, data centers y demás. Una fibra oscura, para que os hagáis una idea, es un circuito de fibra óptica, como la fibra óptica que llega a vuestra casa, o redes oscuras que son desplegados por una entidad X o lo que sea, ya sea su actividad relacionada, por ejemplo, con lo que podría ser obras civiles y demás, y que puede ser estar utilizada o no. Entonces, normalmente este tipo de fibras se suelen hacer en bruto y son, pues eso, totalmente oscuras porque normalmente se suelen utilizar para cosas internas y cosas que no, sabéis, que no tienen utilidad, digamos, pública como la fibra que llega a vuestra casa. Entonces, un poco el nombre de esto es porque yo lo que quiero hacer con este podcast, básicamente, es tener una idea y dar mi visión, aparte de una visión como mucho más fuera un poco de lo que es del mainstream normalmente que se suele tener en temas de internet, como yo que sé, podéis ver en ciertos blogs, en ciertos podcasts de tecnología, que siempre se habla un poco más de lo que es el tema más para gente, digamos, más lo que os comentaba, más tema mainstream. Entonces, un poco, yo voy a empezar un poco, normalmente hablaré un poco más de campos que conozco y también intentaré entrar en campos nuevos que me gustaría entrar y un poco hablar y un poco informarme un poquito más y hablar sobre todo esto para poder entender un poco, sobre todo, sobre temas de Internet. Para empezar, temas de, por ejemplo, explicaros un poco cómo funcionan ciertas cosas en Internet a bajo nivel, cosa que el usuario común, corriente y normal no necesita saber, ya, pero a lo mejor tiene curiosidad por saberlo, aunque intentaré meterme lo mínimamente posible a nivel técnico, pero meteré bastante, al final meteré un poquito más de cosa técnica. Entonces, trataré de explicarlo todo esto y tendréis todos los enlaces de todo lo que vaya hablando sobre la descripción. O sea, todo lo que normalmente que hable lo vais a tener en la descripción. Aparte de todo esto, también quería meter un poco más tanto de tema de postmortem, para que lo podáis entender, es cuando tenemos una caída de un servicio y la empresa en cuestión tiene una explicación y se intenta dar una explicación a qué ha pasado, qué ha ocurrido y cómo ha solucionado el problema y cómo lo va a tratar de implementar o a tratar de solucionar para que no le vuelva a pasar, lógicamente. Normalmente intentaré hablar de empresas grandes que a todos nos afecten, como en este caso, en este primer podcast. Lo que voy a hablar es de Cloudflare y todo el problema que ha tenido en esta semana, con una caída que ha tenido de bastantes horas, afectando a bastantes webs conocidas, incluso aplicaciones y demás que utilizan el servicio, porque es un servicio bastante utilizado en Internet ahora mismo. Y aparte, también quería hablar sobre la parte también de Internet, de lo que es un poco de historia de Internet en general, tanto en España como a nivel internacional, un poco menos conocida. También temas de un poco de lore de Internet, un poco de dark, de deep web, de todo el tema de cosas no muy conocidas y que pueden ser, para mí, yo creo, interesantes. Y en definitiva, también un poquito más de tema de hacking, ciberseguridad, pero más un poco por encima y algo de off topic que me saldrá y demás, porque ya os digo que esto es una visión mía personal y es un podcast personal que quería hacer hace mucho tiempo. A todo esto, sé que todo esto tendré toneladas de hate en algunos momentos, me equivocaré 50.000 veces. Y sobre todo me importa bastante entre 0 y 0,0 opiniones que sean totalmente vacías o totalmente que no aporten para nada. Entonces, normalmente yo hablaré, me equivocaré como todo el mundo porque son temas muy técnicos. Os emplazo a que gente que tenga
más conocimiento que yo quiera incluso en, pues eso, comentarme, tener un poquito de fe de ratas y demás, porque lógicamente voy a hablar de muchos temas técnicos y de algunas cosas que a lo mejor entiendo, pero a lo mejor tengo limitada visibilidad porque normalmente no tienes todo el acceso a toda la información que necesitas para ser totalmente fino, pero bueno, en cualquier caso, espero que os guste el contenido, todo el contenido que voy a ir haciendo. Y sobre todo, pues eso, estoy abierto a todos los comentarios y demás. Perfectamente visto y demás, que no voy a querer, no voy a querer nada, sobre todo el tema del hate y todo eso, voy a pasar absolutamente porque sé cómo funciona Internet, ya llevo muchos años y sé cómo funciona esto. Entonces, voy a empezar a hablar un poco del tema de Cloudflare para explicaros un poquito lo que ha pasado. Si esta semana habéis mirado en vuestras en aplicaciones y demás, y habéis visto que en Twitter y demás la gente se quejaba mucho sobre este tema. Para que así os voy a explicar un poco. Cloudflare es una empresa, creo que es americana, creo que sí. Está cotizando en bolsa en Wall Street y demás. Cloudflare es una red, digamos que es un content network, pero también tiene una cosa que es bastante significativa dentro de, además de eso, además de ser un servidor de contenidos a nivel mundial, tienen un montón de puntos, no sé cuántos puntos tenían, más o menos tenían un mogollón, no sé si más de 100 o más de 200. Aparte tienen un sistema de ataques de defensa, de ataques de DOS 2, que son los ataques de denegación de servicio distribuido, que es cuando intenta X servidores interrumpir un intento malintencionado, sobre todo porque tú puedes tener bastante tráfico en un servidor y ese tráfico te viene, yo qué sé, tienes por ejemplo, un concurso, algo en la tele o algo de eso que te viene, o en internet, que te viene tráfico a mansalva, pues ese tráfico no es malintencionado. Pero en este caso se utilizan estas técnicas de tráfico malintencionado, digamos, para interrumpir el tráfico normal del servidor y dar el servicio de red, con lo que sobrecargas el objetivo a la que estás atacando o su infraestructura asociada a todo lo que es la avalancha de tráfico de Internet. Entonces, normalmente estos ataques 2, digamos que es como un embudo, te entra todo lo que esto y al final llega un momento que los sistemas están hechos finitos, o sea, al final no puedes tener todo directamente, o sea, no puedes prever todo el tráfico si te llega una bestialidad. Entonces, ellos sí que tienen posibilidades tanto de identificar si es un ataque de denegación de servicio o si es un tráfico bien intencionado, o sea, que de repente lo estás petando en tu web y demás. Y claro, tienes que identificar el tipo de patrón dependiendo de los patrones, las solicitudes, etcétera. Pues claro, si tú ves solicitudes raras o ves ataques o ves tal, pues ya más o menos lo vas cogiendo. Entonces, normalmente este tipo de ataques se suelen hacer en varias capas OSI, pero vamos, esto no me voy a explayar mucho porque hay mucho que contar de todo esto. Pero vamos, y esto además permite tienen también otro de los servicios también tienen también permite poner webs fácilmente dentro de servidores sin ser desarrollador. Incluso siendo desarrollador puedes ejecutar JavaScript para acercarte lo más posible a los usuarios, eliminan retrasos, fallos eliminas lag, etcétera, etcétera. Aparte tiene SSL, aparte tiene un DNS gratuito que es el 1.1.1.1, que es un DNS súper rápido, que tú te lo puedes poner en tu ordenador y funciona fetén. Esta empresa tiene muchísimos servicios, tiene servicios de este tipo y es ya bastante grande y un montón de webs lo están usando ahora mismo, sobre todo para controlar este tipo de ataques, controlar el tráfico que se hace
de malintencionado en este caso. Y claro, ¿qué está ocurriendo? Cloudflare, el tema que tiene es que, aparte, una de las cosas que me ha dejado bastante impresionado es el tema, es cómo han explicado todo este fallo, o sea, todo este problema que han tenido estos últimos días, a nivel de cómo han manejado los tiempos y cómo han manejado el programa interno, y lo han digamos, explicado, lo han explicado en uno de los links que os voy a poner en la descripción, lo vais a ver. Cómo han explicado todo, desde el corte, los datos, el servicio, qué servicios estaban caídos, por qué más o menos ha sido. Igualmente, esta gente normalmente en sistemas, en arquitectura, digamos, se suele hacer un tema de seguridad a través de la oscuridad. Es decir, normalmente se considera que este tipo de seguridad a través de la oscuridad es un poco... es una forma débil de hacerlo, porque si el sistema tiene fallos y estos fallos no se descubren, pues no existe la seguridad, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo bueno que hace esta gente? Digamos, dan toda la información de todo esto y lo hacen público. Entonces es bastante, y además dan una seguridad bastante grande, en el sentido de que explican paso por paso y timing lo que hemos comentado antes, que te lo explican todo muy bien y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido esta semana? Según lo que están diciendo, ellos están migrando porque claro, se les está yendo el tema de la arquitectura mucho. Claro, tienen las ubicaciones cada vez son más grandes, la arquitectura va atendiendo a una arquitectura más redundante. Entonces, esta gente normalmente tiene puntos de presencia. ¿Qué es un punto de presencia? Un POP, que se llama en inglés, un point of presence. Es un lugar físico donde el proveedor de servicios tiene un equipamiento, puede variar, puede tener pisos, puede tener bestialidades, pero también se puede identificar como un punto de interconexión entre las instalaciones de comunicación suministradas por la empresa a la que está y la distribución del edificio. Digamos, un punto de interconexión entre la empresa misma, lo que es en este caso Cloudflare, y otras empresas que estén dentro de ese punto de presencia. Entonces, ellos tienen multicolos, que se llaman, que lo tienen colocado en varios sitios, y pues, por ejemplo tienen en Ámsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, en Tokio, en Osaka, en Singapur, en Sao Paulo, en 1000 sitios. Aparte, esta arquitectura, la que están creando es una nueva, es una red de clos. La red de clos, os paso un enlace también para esto, pero vamos, es una capa de enrutamiento que se crea para una malla de conexiones. O sea, es como más, le metes como más, digamos, más capas para poder controlar la arquitectura y para que tu arquitectura sea más resistente, ¿no? Más, que pueda aguantar bastante más. Entonces, ¿qué les ha ocurrido? Así a grosso modo. Básicamente lo que les ha ocurrido es que estaban parcheando un tema de BGP, de BGP. El BGP es un protocolo, el cual es un protocolo de telecomunicaciones, el cual es una puerta de enlace de frontera BGP. En inglés es Border Gateway Protocol. Es un protocolo mediante el cual tú intercambias información del encaminamiento entre los sistemas autónomos. Por ejemplo, ¿qué diréis? ¿Qué es un sistema autónomo? Es un Autonomous System. El sistema autónomo es un grupo de IPs. Es un grupo de IPs que poseen una política de rutas propias independientes. Es decir, es cómo se conectan entre esas IPs y entre eso, porque al final todo esto, Internet, es una red de redes. Todas las redes están conectadas, las redes entre sí, y al final todos estamos conectados entre nosotros, menos 4 o 5 sitios, lo típico, China y todo esto que está a su bola, Rusia ahora que quiere también hacerse su sistema general. Los chinos están conectados, pero tienen un firewall, es distinto, pero vamos, es una red de redes. Entonces, todo esto está interconectado entre sí. Entonces, normalmente, ese protocolo tú defines
los prefijos, la colección de direcciones de IP adyacentes, y tú lo anuncias a los otros. Tú dices, oye, mira, pues por aquí voy y por aquí tengo que aceptar, y se suelen aceptar. Se suele haber una política, digamos, digamos, creer de unos a los otros. Entonces, ¿qué ocurrió en esto? Entonces, empezaron a tener fallos, tuvieron una implementación dentro del BGP interno, y empezaron a limitar ancho de banda, empezaron a tener un montón de problemas y empezó a caer todo en cascada, digamos. Entonces, desde las 3 de la mañana más o menos hicieron el parche, o sea, lanzaron el parche, y luego sobre las 6:30 o así fue cuando empezaron a tener el problema, porque claro, habían hecho unas pruebas por lo que cuentan aquí, habían hecho sobre unas pruebas sobre unos parches sobre el BGP que tenían montado, y no les parece ser que no fueron suficientes para encontrar el fallo que luego he encontrado después cuando ya se cayó todo. Entonces, más o menos, ellos parchearon a las 3 de la mañana, con esas 4 de la mañana más o menos, y a partir de las 6 de la mañana empezaron a cascarles todo, empezaron a tener problemas y demás. Entonces, vieron que tenían un problema en cómo habían implementado esos cambios dentro de la infraestructura para intentar enlazar la nueva infraestructura con la vieja infraestructura, por lo que se está comentando. Entonces, dejaron de anunciar los prefijos locales y dejaron sin acceso en un montón de servidores de todo esto, porque claro, al no anunciarse entre sí, no verse entre sí, te quedas ciego directamente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Volvieron otra vez a trabajar, mandaron un parche, encontraron el problema súper rápido, trabajaron un parche y lo aplicaron. Volvieron otra vez a anunciarse y volvió otra vez el tráfico. ¿Qué ocurre con esto? Normalmente cuando pasa este tipo de cosas, en el momento te vuelves un poco loco. O sea, es como te vuelves un poco loco hasta que encuentras el problema. Lo primero que tienes que hacer en todo este tipo de casos es pensar, ver exactamente por dónde vienen los tiros, qué se ha hecho en el último momento, si se han aplicado parches y demás. Entiendo que se dieron cuenta del error. Los ingenieros miraron logs súper rápidamente y vieron que ahí estaba fallando el parche que es. Entonces, probablemente hicieron el fix rápido, o hicieron a lo mejor normalmente aquí ponen que han hecho un fix, pero normalmente puedes hacer un rollback y normalmente más rápido. Pero si hicieron un fix más rápido porque lo vieron, pues mejor en este caso. Y luego la verdad que todo lo que explican aquí de lo que es el impacto de todo lo que tienen, tanto del tema de cómo van a cambiar ahora los procesos, cómo van a cambiar la arquitectura y cómo va a cambiar el proceso de automatización para que no les vuelva a pasar esto otra vez, digamos un tema más de control a la hora de aplicar los parches tanto del tema de routing y demás. Pues la verdad que yo lo veo bastante bien visto. Es una de las, la verdad que es un post-mortem de uno de los más especializados que he visto, y sobre todo rápido, que lo han encontrado súper rápido, lo han explicado súper rápido. Ha habido también varias caídas y algunas explicaciones de post-mortem. Normalmente no son muy específicas, te cuentan un poco por encima y ya está. En Hacker News y demás sí que hay algunas historias de terror sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando pasó el tema de S3 de las caídas hace 2 años, creo que fue, no, hace 3, no me acuerdo ya del también la caída que hubo de Fastly también, que fue bastante, que hasta Amazon.com lo usaba de Content Delivery Network. Ha habido unas caídas, también ha habido alguna de vez en cuando, hay alguna también de esto de BGP, de algunos anuncios inválidos que te dejan esto. En definitiva, el tema por ejemplo, de este caso, que es más de redes que de digamos, de aplicaciones, es muy complejo, y cada día, claro, al crecer y crecer, tiende más a que este tipo de sistemas son muy sensibles. Todo es muy sensible de tocar y demás. Entonces, es bastante complejo y complicado
llegar a los problemas y lo tienes que tener muy actualizado, con mucho proceso, mucha arquitectura bien pensada y bien de esto, y sobre todo lo que comentan ellos es la automatización tiene que ser muy fina porque daros cuenta que son muchísimas máquinas lo que tienen, muchísimos puntos todos los puntos que tienen de acceso o sea, de puntos de localización y demás, y demás, o sea, es bastante complejo. Entonces, en definitiva, en este caso solucionaron el problema muy rápido y ya os digo, todas las aplicaciones y todas las web comenzaron otra vez a funcionar perfectamente y el problema se acabó. Entonces, en definitiva, todo este tipo de cosas, al final se intenta ver, ya os digo, se intenta ver todo lo que es el tema de las presencias y de cómo poder solucionar todo esto lo más rápido y lo más digamos, que no vuelva a pasar otra vez. O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero vamos, no para que no pase otra vez de forma reiterada. Entonces, bueno, ya terminado este tema de Cloudflare, voy a hablaros un poco así a bote pronto de todo el tema de Copilot y de lo que está pasando ahora. Copilot, entramos bastante, tanto desarrolladores como DevOps, como toda la gente que programa y demás, pusieron un tema de IaaS, tema de inteligencia artificial, de IaaS, en el caso en español. Y se ha estado entrenando esa inteligencia artificial con código de todos, la verdad, de mí o de todo el mundo, lógicamente, de todo el mundo que lo hemos estado utilizando. Y la verdad que últimamente sí que ya ha empezado a funcionar mejor y demás. ¿Qué ha hecho GitHub con este tema de Copilot? Ponerlo de pago, porque es una empresa, lógicamente, y vamos, lo ha entrenado 1 millón de programadores, 1 millón que estaba en la beta más o menos. Y ahora lo han puesto de pago. Entonces, de pago solo para gente, o sea, digamos, excepto estudiantes y gente que lleve repositorios de código libre bastante gordos. O sea, no han especificado mucho. El precio son $10 al mes o $100 al año. Entonces, esto entramos en la misma de siempre de tú me trabajas la beta y ya te cobro el tema. Entonces, bueno, a ver, tiene aquel de... Lógicamente, claro, estás utilizando un servicio que lo han programado tal y al final es una empresa. O sea, al final una empresa lo que tiene que hacer es sacar el dinero, o sea, sacar dinero con productos. Claro, en la comunidad no le ha gustado mucho eso porque ha sido como jolín. También lo podéis haber puesto, yo que sé, por ejemplo, en el premium que tienen, en el business, creo que se llama, de GitHub y demás. No sé si esto al final cambiarán de decisión o incluso lo podrían haber puesto más barato. En definitiva, ha habido un poco de polémica con todo esto. Y otro tema que os quería comentar también era el tema de subida de precios. Que, por ejemplo, VH, el proveedor de Internet, digamos, el proveedor del ISP francés más famoso, digamos, uno de los más famosos mundiales y de Europa, sobre todo por precios y demás, se ha puesto a subir precios no a los que están, digamos, ya con servidores, pero se ha empezado a subir precios de IPs de las máquinas y a las nuevas que se vayan pidiendo y demás. Esto ya Hefner e incluso Google Cloud han empezado a cobrarlo por el tema de las clases de IPv4 que tenemos ahora mismo y que vamos directamente abocados a que ya, bueno, ya estamos abocados ya está prácticamente run out, o sea, está directamente que no quedan IPs porque hay mucha gente que ha comprado, mucha gente que las está usando y al final para todos los servicios que tenemos es bastante finito y el tema de IPv6 no termina de arrancar. Entonces los ISPs están subiendo precios en ese sentido de temas de IPs y aparte creo que en poco tiempo, no en mucho tiempo, todo el tema de la guerra y demás, todo el problema que hay de problema de materias primas y demás, nos vamos a ir abocados, y el tema de la luz, sobre todo, nos vamos a ir abocados a que probablemente empresas pequeñas de hosting tengan problemas o incluso tengan que cerrar por tema de costes o tengan que subir precios y tal, y a lo mejor las empresas grandes sean las que duren y estén ahí un poco, pues eso, subiendo precios de vez en cuando y al final un poco el tema del low cost
se va a quedar un poco trastabillado. No vamos a ver, es todo también con toda la subida que estamos teniendo a nivel de general. También es probable que en internet, en lo que tenemos más a mano y demás, nos afecte bastante. Entonces, yo creo que en este caso vamos a empezar a tener problemas a nivel de encontrar, digamos, low cost, como antiguamente de las BBS de rollo a 3 euros, cosas así. Las VPS a 3 euros en este caso. Y ya os digo, el tema de subida de precios vamos a estar viéndolo cada vez más. Y va a llegar un momento que va a ser un poco. Se nos va a poner un poco la cosa cara en ese sentido. Sobre todo porque cada vez tenemos más webs, cada vez tenemos más de todo en general, porque esto no para, el ciclo aquí no para. Internet, donde ya sabéis que cada día crece más, crece más, crece más, crece más, cada vez hay más servicios, más historias, más empresas nuevas que abren cosas, más de todo. Entonces llega un momento que al final todos los recursos que tenemos y sobre todo el tema de precios es finito. Entonces llega un momento que nos suba todo. Entonces, así está el panorama. Pues nada, pues aquí ya termino. Espero que os haya gustado, más o menos. Espero también. Todo esto del podcast lo voy a intentar hacer cuando pueda, no tengo una fecha fija. Entonces, me gustaría hacer más o menos esta duración entre 25 y 30 minutos para que no se haga muy pesado. Porque, claro, da cuenta que es un tío hablando solo y demás. También próximamente espero hablar con gente, espero hacer alguna charla más amena y demás, que no dé tanto a la chapa. Y bueno, en definitiva, gracias por escucharme, gracias por esto y por estar aquí, por aguantar hasta el final. Y nada, os veo en el próximo episodio. Venga, un saludo.